proyectos de investigación arqueológica, tanto nacionales como internacionales, trabajando junto a instituciones como la Universidad de Harvard, UNESCO y el Instituto Arqueológico Nacional, entre otros. De carácter personal, se ha dedicado a buscar sus lazos familiares en la ciudad donde reside, Venecia, junto a las historias de todos aquellos españoles que habitaron aquella ciudad en algún momento de la historia. Sin más, Alejandro, después del retraso, tenemos hasta las 5:15, que son ya. No. Hasta las 6:15 tienes para desarrollar el tema. Muchas gracias y cuando quieras. Perfecto. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Empezar cuando quieras, ¿sí? ¿Puedo compartir Sí, no hay problema. Lo único que no me deja. ¿No te deja? No. Ahora te van a dejar. Vale. Vale, perfecto. Ya. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes. Lo primero de todo, gracias al Comité Científico por aceptar mi participación en este primer congreso de genealogía y gracias a todos los asistentes por estar esta tarde en el congreso y poder participar. El tema que he propuesto para la ponencia es un tema de carácter internacional, ya sea por la trascendencia que tiene el asunto de la genealogía entre los diferentes estados, reinos, monarquías, repúblicas que formaron parte de esa red de contactos que tuvo la monarquía hispánica a lo largo de su historia. La presente comunicación versará en torno al siglo XVIII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. El caso concreto de una familia que, como veremos, pasa por varios países, tiene diferentes tratos con diferentes estados, se asienta en diferentes partes de la Europa cristiana y tiene cierta relevancia a nivel político, a nivel económico y a nivel eclesiástico. La familia Fonseca tiene un carácter castellano e ibérico. Tradicionalmente proviene de Portugal, aunque como veremos, tanto se asienta en Castilla, se asienta en Italia, se asienta en Holanda, ¿vale? Y con esto estructuraré la mayor parte de la ponencia, sobre todo centrándome en el asiento de la familia Fonseca en Venecia. ¿Quiénes son los Fonseca? Los Fonseca, los primeros datos que tenemos de la familia Fonseca, los primeros registros genealógicos, está documentado en la corte de Juan II de Castilla como uno de sus monteros de campo. Todos conocemos la trascendencia que tiene para la corona castellana los monteros de la Guardia de Monteros, que son los que vigilaban el cuarto del rey por la noche. Entonces, los primeros registros que tenemos de monteros son de mitad del siglo XII. Para la familia Fonseca será mucho más tardío, será para la época de Juan II, como ya he dicho. ¿Quiénes eran los principales exponentes del poder de la familia Fonseca? Los que se han denominado los tres Fonsecas. Fonseca I, Fonseca II, Fonseca III. El primero de ellos, Alonso de Fonseca y Ulloa, será señor de Coca y Alaejos, nacido en 1418 en la ciudad de Toro. Conocido por todos por el tradicional chascarrillo de quien se fue a Sevilla perdió su silla, por su rifirrafe y con posterior controversia con su sobrino Alonso de Fonseca y Acevedo, que será también arzobispo de Santiago de Compostela, nacido en Salamanca, donde la familia tuvo una casa solar hasta mediados del primer cuarto del siglo XVI, con la guerra de las comunidades.
esa casa solar se derriba, por lo cual no tenemos hoy en día el palacio donde vivieron los Fonseca, pero sí tenemos diferentes edificios construidos por estos dos, por el segundo, por el Alonso de Fonseca y Acevedo. Serán grandes señores feudales, además de arzobispos, tendrán a su cargo huestes en cada uno de sus señoríos. El señorío de Coca es el más reseñable, el cual mantienen hasta finales del siglo XVI. El último de los Fonseca, Alonso de Fonseca y Ulloa, será uno de los grandes exponentes del humanismo para Castilla. Nacido en Santiago de Compostela y falleció en Alcalá de Henares, ciudad en la cual participó de la vida universitaria de la universidad fundada por el cardenal Cisneros. Los tres grandes arzobispos, como ya he dicho, Alonso de Fonseca y Acevedo, además de ello, contaba con el título de Patriarca Latino de Alejandría, que es un cargo de gran relevancia, dada la cercanía de los propios Fonseca a la figura de los monarcas españoles. ¿Dónde podemos ver las huellas hoy en día de la familia Fonseca en España? Varios edificios todavía llevan su nombre, por ejemplo, el Pazo Fonseca o Palacio de los Fonseca en Santiago de Compostela, hoy en día me parece que todavía pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela como un edificio para diferentes usos, sobre todo para uso cultural, y el Colegio Mayor de Fonseca de la Universidad de Salamanca, el cual tiene gran trascendencia, dado que se fundó como un colegio universitario, un colegio de los irlandeses, de ahí que Fonseca III cogiera la misma idea para el colegio de irlandeses de la Universidad de Alcalá, y son diferentes edificios, siempre en torno a lo que fueron las universidades, de la época del cambio de la universidad medieval a la universidad renacentista. Destacar sobre todo la fábrica de este colegio, fabricado allá por el comienzo del último cuarto del siglo XVI, con arquitectos de la talla de Diego de Siloé o Gil de Ontañón. Uno de los Fonsecas más reseñables, tanto a nivel también eclesiástico como a nivel por así decirlo, de influencia, fue Juan Rodríguez de Fonseca, también sobrino del último de los Fonseca, hijo de su hermana, que combinó los cargos eclesiásticos con los cargos, por así decirlo, civiles. Entre varios arzobispado obispo de Badajoz, más tarde de Córdoba, Palencia, Burgos, arzobispo de Rossano en Italia. También se dedicó a ganarse la confianza de los reyes católicos, entre ellos la confianza personal de Fernando el Católico, el cual le designó para organizar los viajes colombinos, el segundo y el tercero, y fue uno de los principales organizadores de todo lo que fue la política de la carrera de Indias. Con todo ello, la fundación en Sevilla de la Real Casa de la Contratación y Audiencia de Indias, que fue la principal aduana de entrada y salida y formación de pilotos para América. Con todo ello, estos Fonseca, como ya hemos dicho, que vienen de Portugal, se asientan en España tienen bastante arraigo, como hemos visto. Varias ramas son las que pasan sobre todo en el siglo XVI, pasan de España a Italia. A uno de estos personajes, Gabriele di Fonseca, ya con nombre latinizado, italianizado, vive en Roma durante el último tercio del siglo XVII y es médico personal del Papa Inocencio X. Una de la única rasgo material que tenemos de la existencia de este personaje, bastante interesante,
Son unos mármoles que se conservan en la capilla de los Fonseca, también llamada así, en la iglesia de San Lorenzo de Lucina, en Roma, realizados en los mármoles por Gian Lorenzo Bernini. También hemos podido encontrar siguiendo la pista a estos personajes, a esta familia Fonseca, a estas dos ramas que se dividen entre Roma y el Reino de Nápoles, hemos podido encontrar en los breviarios de grandes figuras y personajes notables de los reinos de ultramar, llamado así, publicado en Sevilla en 1604, una rama de Fonseca que se asienta en Nápoles, de los cuales no se da ni nombre ni tenemos ninguna respuesta sobre cuándo se asientan allí o a qué se dedican. Y con ello, la tercera rama de los Fonseca en Italia se asienta en Venecia. ¿Por qué? Pues un sentido muy materialista, podríamos decir, el sentido económico. Venecia, en el siglo XVII, es una gran nación, es un gran estado, la Serenísima República de Venecia, que aglutina tanto el poder naval, que adquieren desde la época de las cruzadas y van a ser casi invencibles en el Mediterráneo hasta la llegada de los otomanos, como el poder económico. Son el principal puerto que une Occidente, la entrada de Oriente por Occidente, el principal puerto de contacto de Constantinopla a lo que diríamos la Europa cristiana. Entre todo ello surgen varias tensiones antes de la llegada, antes del asentamiento de esta familia. Tenemos que entender que la Venecia de que estamos hablando es la Venecia de Canaletto. La Venecia ya no es una Venecia shakespeariana, ya no es una Venecia que podríamos llamar ya humanista, sino que es por así decirlo, un poco la decadencia de lo que en su día fue la ciudad. Es la ciudad en la que a partir de 1630 los carnavales pasan a durar 9 meses, desde agosto hasta marzo. En algunos documentos del Archivo de Estado veneciano podemos ver la duración de los carnavales, diferentes pleitos entre lo que es el Estado y la burguesía por escándalos que se sucedían durante estas fiestas, que como ya he dicho, eran completamente pues, desenfrenados. Era una vorágine en la cual parecía que no había una patente de corso para actuar, de la que también se aprovechaban los comerciantes. Entre esta situación política debemos entender que antes de la llegada de los personajes que hablaremos a continuación, se produce un conflicto con España, hoy en día bastante desacreditado, se pone en cuestión, se habla de leyenda negra, que es la conjuración de Venecia. Esta intriga palaciega, diplomática, hoy en día está bastante debatida. Podemos hablar que es una construcción de un mito por parte de las autoridades venecianas para comenzar a atacar, utilizando de casus belli a los españoles, para comenzar a atacar a la población extranjera que residía en la propia Venecia, que digamos que en este momento, hablamos de la primera mitad del siglo XVII, era bastante amplia. ¿Vale? Como hemos dicho, la economía está ligada mayormente al comercio. También la decadencia comienza por la pérdida de ese estatus que tenía Venecia en el Mediterráneo al comenzar la entrada de otomanos y al empezar a flaquear la capacidad marítima, la capacidad naval de los venecianos. La guerra de Candia es el principal enfrentamiento a lo largo del siglo XVII con los otomanos. Candia supone la ruptura de esta supremacía naval
y un desfalco para las arcas venecianas. A raíz de esto, Francesco Morosini asciende al ducado y comienza una apertura, digamos, de lo que es el sistema de la nobleza veneciana a todas aquellas familias de cierto abolengo, con título nobiliario, ya sea de otros estados, de otros reinos, que se les ofrece comprar por una cierta cantidad, una cuantiosa cantidad de dinero, el título de nobile homo veneto, que es un noble veneciano, al fin y al cabo. Estas casas, a diferencia de las anteriores, como ahora explicaremos, se las designaron case fate per soldi, o sea, casas hechas por dinero. El sistema nobiliario veneciano tiene varios estatus, desde las casas antiguas, de las casas principales, que son las casas que desde la Edad Media existen en la ciudad de Venecia y se han ido construyendo el poder en torno a ellas, con casas de diferentes reinos y estados extranjeros que se acogían a la nacionalidad y al Estado veneciano para participar de su política. ¿Quién es nuestro principal personaje? A partir del cual conseguimos trazar todas estas líneas de movimientos familiares desde España hasta Italia. Agostino de Fonseca, la primera referencia escrita de un castellano en la corte veneciana. No tanto, sí que hubo otras figuras anteriores, todos conocemos pues, a Hurtado de Mendoza o al propio Quevedo como embajador, también participante de esa conjura de Venecia por parte del embajador y del virrey milanés. Pero hablamos ahora mismo de una persona que está integrada dentro de lo que es el propio Estado. Este personaje tiene una relación directa por familiaridad y por amistad con la familia Cortizo. Los Cortizos de Vilasante son los principales banqueros de la monarquía hispánica durante el reinado de Felipe III, Felipe IV. Estos banqueros son personajes de bastante importancia, aunque hoy en día son bastante desconocidos para el público en general e incluso para los propios estudiantes, que se desconoce completamente. Son personajes de gran interés, tienen banca en Madrid, tienen banca en Roma, tienen banca en Amberes. Controlan los principales puertos, las principales rutas comerciales. En España podemos hablar de que estos personajes tenían distintos puertos en los que controlaban tanto las rutas del norte de España, las que iban para el Mar del Norte y el Báltico, como las rutas que iban durante el Mediterráneo, los puertos de Santander, el puerto de Ferrol, el puerto de Cádiz, el puerto de Málaga o el mismo puerto de Alicante. Personajes de gran interés, fueron financiadores de las principales campañas militares desarrolladas durante estos dos reinados. Parte de ello, la familiaridad, ya que compartían bastantes lazos familiares y bastante amistad entre el propio Agostino de Fonseca, como veremos a continuación, sirvieron para que Agostino y su hermano Antonio fueran nombrados agentes económicos y comerciales para la familia Cortizos en Venecia. A raíz de esto, fue nombrado Agostino Fonseca, viaja de Málaga hacia Venecia con un cargamento de seda, que era, algodón, que provenía del norte de Holanda para Italia, a lo que a su vuelta tendría que volver con sedas. ¿Qué pasa? No volvió. Asunto de esto, la confianza que el propio Agostino trazó con personajes de la alta alcurnia, personajes políticos, diplomáticos en Venecia durante su estancia, le granjeó que la familia Cortizos decidiese no devolverla a España, sino que fuera
su principal agente comercial en la Serenísima República. El propio Felipe III, por intercesión de la familia Cortizos, decide nombrarle eh, marqués de un pequeño territorio en Nápoles. Se desconoce completamente de qué territorio estamos hablando. Según las fuentes escritas, se llama Turini. La zona más exacta que hemos podido trazar es un pequeño pueblo al sur de Nápoles, que sería llamado de esta forma por los restos de una antigua ciudad romana, villa romana, que estaría en el término del cual recibe este nombre. Es bastante curioso que el propio Felipe III otorgue una carta con su propia rúbrica para este personaje, siendo al final un segundo dentro de la estructura económica de una empresa, por así decirlo. Pero este personaje debemos entenderle como poliédrico, al ser, además de agente económico, tener también vínculos con la monarquía de carácter desde la información, desde el espionaje. ¿Por qué decimos esto? Porque los propios Cortizos, en numerosos documentos pertenecientes, por ejemplo, al Archivo Ducal de Medina Sidonia, se les ha reconocido como vendedores de información, espías para la monarquía hispánica. O sea, no es descabellado pensar que aprovechasen el propio estatus que adquirió Agostino de Fonseca dentro de la Serenísima República para utilizarle como un testaferro de información, un espía, un conseguidor de información. Dicho esto, a mitad del siglo XVII, hacia 1670, 1668, 1670, Agostino de Fonseca compra el título de patricio veneciano. Este título traía consigo, además de una importante suma de dinero, unos 78.000 ducados de la República Veneciana, traía consigo unos privilegios. ¿Cuáles eran? La participación en el mayor concilio, que era la estructura principal parlamentaria de la nobleza veneciana, pero sin voto. Era una especie de, bueno, estaba ayudando al Estado, contribuía al Estado, participaba al Estado, pero no podía tomar decisiones, ya que su rango era inferior por no ser de una de las casas antiguas o principales, por lo cual solo podía asistir como patricio veneciano. Aquí he puesto una imagen de la sala del Mario Consiglio, que hoy en día está dentro del Palazzo Ducale, y lo que sería la indumentaria propia de uno de estos nobile homo. Como vemos, una capa púrpura, con una larga peluca bastante característica de este siglo, que representaría, pues igual que los miembros de la política romana se vestían de rojo, pues adquirieron la misma caracterización. También hay que destacar como mecenas, ya he dicho, las trazas para llegar a este personaje son bastantes y para llegar a esta rama familiar han sido bastantes. No solo los protocolos notariales, las actas de archivo, las cartas, sino también los restos materiales que han quedado gracias a su mecenazgo. Por ejemplo, con el principal mecenas. Alejandro, disculpa, 5 minutos. Vale, gracias. Principal mecenas de Luca Giordano, gracias a que lo conoció en Nápoles. Luca Giordano hizo un viaje entre 1774 y 1675, viajó a Venecia y se le encargó la basílica, los principales frescos de la Basílica de la Salute, o la construcción obras para decorar la iglesia de San Pietro di Castello, en construcción, como ahora veremos. También aquí tenemos la iglesia de San Pietro di Castello, por Luca Giordano,
y la Virgen de las Ánimas del Purgatorio por Luca Giordano, y la iglesia de San Pietro de Castello, que fue un proyecto de Andrea Palladio. La Basílica de la Salute, que supongo que todos ustedes podrán reconocer fácilmente. También fue mecenas del Colegio de San Giorgio de los Dálmatas, eh, principal benefactor, y fue uno de los personajes, por así decirlo, más queridos por esta comunidad, ya que hoy en día se le dedican a día de hoy varias misas el día de su fallecimiento, que es el 14 de septiembre. Eh, Consta, bueno, hay una pequeña placa que está dentro de la escuela. También he podido encontrar una dedicación especial en este grabado de Pierpaolo Veronese, que debió pertenecer a su colección particular en su palazzo, del cual sabemos que estaría cercano a esa iglesia de San Giorgio de los Dálmatas, en la Riva Schivioni, pero que no se ha conservado a día de hoy. Por último, en ese esplendor ya de poder, ya de ostentación de su título, adquieren una villa al norte de Venecia, a medio camino entre Venecia y Vicenza, eh, que, pues al igual que las villas paladianas en el delta del río Brenta, adquiere también otra villa para construir. La estructura que queda hoy de esta villa es inexistente. La estructura arquitectónica que pueden ver ustedes es la casa de Villa Farsetti, que es como se llama hoy en día esta villa, que a su fallecimiento del propio Agostino Fonseca comenzarían a vender. ¿Por qué la familia se tiene que deshacer de todo este patrimonio? Porque el título también detrás tenía una carta envenenada, que era que a la muerte del poseedor del título, el título, si no había una descendencia masculina por parte descendente, se anularía. Intentaron pasarlo a su hermano Antonio. Las votaciones fueron contrarias. Se intentó pasar a su sobrino, el hijo de su hermano Antonio. Su hermano Antonio decidió desheredarlo y finalmente pasó a uno de sus sobrinos, que fue el último representante de la familia Fonseca dentro de la política italiana, perdón, veneciana. Con todo ello, el apellido a día de hoy se encuentra casi en desaparición. Creo que son unas 4 personas que habitan en Venecia y llevan el apellido propio Fonseca. Un rasgo bastante característico es a los propios Fonseca se les acusó de judíos conversos al ser españoles y al ser familiares de portugueses. Pero casualmente encontramos que uno de los principales reductos de esta familia durante ya el siglo XVIII, final del siglo XVIII y principios del XIX, se encuentra en el gueto hebraico de Canarello, que era donde estaba todo lo que sería el estrato judío de la ciudad. Y como último ejemplo de Fonsecas dentro de Venecia, tenemos a uno de los principales representantes de la unificación italiana, de esa lucha contra los austriacos, que sería Daniele Manin, que nació siendo Daniele Fonseca, ya que su madre procedía de esta familia Fonseca. Y como conclusión quería trazar esta pequeña historia que les he relatado muy brevemente, y relatar la importancia de estos pequeños personajes que parecen que están fuera de la historia, pero gracias a la genealogía, gracias a esa búsqueda por la investigación genealógica, a través de las fuentes documentales, a través de las fuentes artísticas, monumentales que nos quedan a día de hoy, podemos conocer un poco más de esa pequeña historia que a veces parece ocultada o parece completamente olvidada, de esas personas que no son grandes personajes de la historia, pero como hemos visto,
tienen y tienen bastante que decir de lo que fue nuestro pasado. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos por estar escuchando y tienen mi correo por si quieren hacer cualquier pregunta o cualquier petición. Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna pregunta. No hay nada. Así que muchas gracias y hasta la A próxima. ustedes. Muchísimas gracias.